Secretos del hombre primitivo. En los últimos 20 años hemos aprendido mucho sobre los antepasados humanos, y con el tiempo, habrá más información disponible. Algunas teorías son cambiadas o complementadas por los científicos. La imagen de los orígenes humanos es cada vez más brillante e interesante. En este número hablaremos de todos los tipos de nuestros antepasados. E intentaremos explicar con más detalle qué hacía tal o cual especie antropoide en tiempos prehistóricos increíblemente lejanos. Hace aproximadamente 7 millones de años, durante el Mioceno tardío, ocurrieron importantes acontecimientos tanto geológicos como biológicos que influyeron en la evolución de la Tierra y de los organismos vivos. El clima comenzó a enfriarse gradualmente a finales del Mioceno, lo que provocó una disminución de los bosques tropicales y una expansión de sabanas y estepas. Estos cambios crearon nuevas condiciones para la evolución de los animales, incluidos los primeros ancestros de los humanos. La aparición de los primeros homínidos. Un acontecimiento importante en la evolución humana hace aproximadamente 7 millones de años fue la aparición del Sahelanthropus chadensis, uno de los primeros miembros conocidos de la familia de los homínidos, que puede ser el antepasado directo de los humanos o sus parientes cercanos. El descubrimiento de Sahelanthropus en Chad sugiere que el proceso de evolución humana pudo haber comenzado en diferentes regiones de África. Este periodo fue clave para el desarrollo posterior de la vida en la Tierra, incluida la evolución humana, y dejó una huella significativa en el registro fósil, lo que permitió a los científicos reconstruir ecosistemas antiguos y vías evolutivas. Sahelanthropus chadensis es una de las primeras especies de homínidos, lo que la convierte en uno de los ancestros humanos potenciales más antiguos conocidos. Los restos de Sahelanthropus fueron descubiertos en Chad, en África Central, en 2001 por un equipo dirigido por el paleoantropólogo francés Michel Brunet. El hallazgo de Sahelanthropus más famoso es un cráneo apodado Tumai, que significa esperanza de vida en el idioma local. Este cráneo se caracteriza por un volumen cerebral pequeño, comparable al de los chimpancés modernos, pero tiene una serie de características que indican un posible bipedalismo, la capacidad de caminar sobre dos piernas, y mantener una posición erguida de la cabeza al caminar. Sahelanthropus comía una amplia variedad de alimentos, incluidas frutas, hojas, raíces, semillas, nueces y posiblemente pequeñas cantidades de alimentos de origen animal, como insectos o pequeños vertebrados. Caminar sobre dos piernas se considera una ventaja clave de esta especie. Ororhyntugenensis. Esta especie vivió hace unos 6 millones de años en lo que hoy es Kenia y tenía una combinación única de características que indican que fue un homínido primitivo. Varias características de sus fémures y dientes sugieren que Ororhyn pudo haber de hecho, podía caminar sobre dos piernas cuando estaba en el suelo, aunque conservaba la capacidad de trepar a los árboles. Esta bipedalidad es una característica clave que distingue a los homínidos de otros primates. Los dientes de Ororhyn se parecen a los de los humanos modernos, lo que indica que nuestro antiguo amigo podría haber comido una amplia variedad de alimentos, tanto vegetal como animal. El nombre Ororhyn proviene de una palabra en el idioma de la tribu Tugen que vive en la región del descubrimiento y significa anciano. Tugenensis indica la ubicación del hallazgo, el valle de Tugen en Kenia. Ardipithecus cadabra se considera una especie importante en el estudio de la evolución humana. Esta especie vivió hace entre 5 y 6 millones de años. Esta criatura humanoide fue descrita en 2001 basándose en fósiles recolectados en la región de Midle Ewash en Etiopía. El descubrimiento de Ardipithecus cadabra ha tenido un impacto significativo en nuestra comprensión de la alimentación humana temprana y el bipedalismo. Se cree que la especie consumía una variedad de alimentos, incluidos alimentos fibrosos. Esta evidencia dietética sugiere que Ardipithecus cadabra no se alimentaba exclusivamente de frutas como los chimpancés modernos. La pregunta es,
Ardipithecus cadavba caminaba sobre dos piernas. De ser así, ¿cuál era su forma de andar? Esto sigue siendo una cuestión de investigación científica. Esta discusión se basa en parte en un solo hueso de un dedo del pie que data de hace 5 millones de años y que se encontró a cierta distancia de otros especímenes de Ardipithecus cadavba, lo que sugiere la posibilidad de bipedalismo. Las relaciones evolutivas entre Ardipithecus y especies posteriores como Australopithecus también son objeto de investigación en curso. Puede haber una serie de monos en un linaje con dientes progresivamente más pequeños, lo que indica cambios en la dieta y quizás en el comportamiento social a lo largo del tiempo. La paleoecología de cadavba indica un hábitat de bosques, sabanas boscosas y manantiales de agua, desafiando teorías anteriores de que el bipedismo evolucionó principalmente en ambientes abiertos y cubiertos de hierba. Esta diversidad ambiental sugiere que los primeros homínidos como cadavba podrían haberse adaptado a diferentes nichos ecológicos. Ardipithecus ramidus, conocido como Ardi, proporciona una visión fascinante de nuestro pasado evolutivo con una serie de características interesantes. Ramidus probablemente tenía una dieta variada que incluía plantas, carne y frutas, como lo sugiere el grosor promedio de su esmalte dental. Esto indica que eran omnívoros, pero evitaban los alimentos duros como nueces y tubérculos. La estructura esquelética de Ardi, incluida parte de la pelvis, sugiere la capacidad de caminar erguido, aunque la naturaleza exacta de su forma de caminar bípedo sigue siendo un tema de debate. La especie tenía una mezcla de rasgos humanos y otros rasgos privativos, como un dedo gordo del pie que se sujetaba para moverse, árboles, pero también señales que indiquen una posible locomoción bípeda. Los individuos de Ramidus eran relativamente pequeños, las hembras medían alrededor de 4 pies de altura y los machos solo un poco más grandes, lo que indica un bajo dimorfismo sexual. El tamaño de su cerebro era similar al de las hembras de chimpancés y bonobos modernos, significativamente más pequeño que el de homínidos posteriores como el Australopithecus. La especie exhibió una combinación única de locomoción bípeda arbórea y terrestre. Sus pies, más adecuados para caminar que los chimpancés, aún conservaban un pulgar que les permitía trepar. Las características esqueléticas sugieren que Ramidus podía caminar erguido pero también trepar eficientemente, con una forma de locomoción diferente a la de cualquier gran simio vivo. Ramidus es clave para comprender la evolución humana y proporciona información sobre la transición desde el ancestro común que compartimos con los chimpancés. Australopithecus anamensis es un primate fósil que jugó un papel importante en el estudio de la evolución humana. Los restos de Australopithecus anamensis se remontan a hace aproximadamente 4 millones de años, lo que los convierte en uno de los primeros miembros conocidos del género Australopithecus. Los restos fueron descubiertos por primera vez en 1965 en el norte de Kenia, cerca del lago Turkana, y luego fueron encontrados en Etiopía. Estas regiones de África han demostrado ser ricas fuentes de fósiles, proporcionando datos claves sobre la evolución del género Homo. La descripción oficial de la especie se realizó en 1995 a partir de los restos descubiertos, entre ellos fragmentos de mandíbulas y dientes. Australopithecus anamensis tenía algunas características que indicaban que podía caminar sobre 2 piernas, como la forma de los huesos de las piernas. Sin embargo, otras características, como la forma de la mano, indican que también pudieron haberse adaptado a la vida en los árboles. Los estudios de los dientes de Australopithecus anamensis indican que su dieta probablemente era variada, incluyendo alimentos vegetales duros y fibrosos. Se cree que Australopithecus anamensis es el antepasado del Australopithecus afarensis, conocido por el famoso esqueleto de Gluci. Los restos de anamensis exhiben una combinación única de caracteres, algunos más primitivos y otros más avanzados, que indican su posición de transición en el antiguo árbol humano.
Aunque no se ha encontrado evidencia directa de comportamiento social en Australopithecus anamensis, su estructura social probablemente era similar a la de los simios modernos, dadas las similitudes en estructura y comportamiento. Australopithecus afarensis. El famoso esqueleto de Lucy. El ejemplar más famoso de Australopithecus afarensis, llamado Lucy, fue descubierto en 1974 en Etiopía. Su esqueleto estaba completo en aproximadamente un 40% y proporcionó información única sobre la estructura y el modo de vida de esta especie. Australopithecus afarensis vivió hace aproximadamente 3 millones de años. Este día temporal rango lo convierte en uno de los primeros representantes del género Australopithecus. Se han encontrado restos de afarensis principalmente en África Oriental, incluidas Etiopía, Kenia y Tanzania. El análisis del esqueleto de Lucy y otros hallazgos mostraron que afarensis caminaba sobre 2 piernas, pero su modo de locomoción era diferente al de los humanos modernos. Por ejemplo, su paso era más corto y su marcha menos eficiente. Pies, Laetoli. En Tanzania, en la zona de Laetoli, se descubrieron rastros fósiles dejados por 2 individuos de afarensis hace unos 3,5 millones de años. Estas huellas proporcionan algunas de las primeras pruebas directas de la marcha bípeda. Afarensis tenía rasgos tanto humanos como simiescos. Tenía cabeza y cerebro pequeños, dientes grandes con esmalte espeso, brazos largos y dedos curvados, lo que indica que podía trepar a los árboles. Los machos eran significativamente más grandes que las hembras, lo que recuerda la estructura social de algunos grupos de primates modernos. La familia de Hadar. En 1975, cerca del sitio de Lucy, en Hadar, se descubrieron los restos de 13 individuos afarensis yaciendo juntos. Este hallazgo sugiere que afarensis podría vivir en grupos sociales. El desgaste de los dientes y su forma indican que afarensis tenía una dieta variada, incluyendo alimentos vegetales duros y fibrosos, lo que indica su capacidad para adaptarse a diferentes ecosistemas. Afarensis se considera una especie clave en la evolución humana, un puente entre formas anteriores como Ardipithecus y miembros posteriores del género Homo. Australopithecus africanus fue una especie de Australopithecus que vivió en el sur de África hace aproximadamente 3 millones de años durante el período Plioceno. Esta especie fue descubierta por primera vez en 1924 en Taung, Sudáfrica. El estudio del pequeño cráneo de un niño conocido como el niño de Taung causó mucha controversia, pero finalmente cambió la comprensión de la evolución humana. El Australopithecus africanus tenía un cerebro pequeño comparable en tamaño al de un gran simio moderno, pero sus dientes y mandíbulas se parecían más a los humanos. Esta especie caminaba erguida, pero probablemente también pasaba mucho tiempo en los árboles. El análisis del desgaste de los dientes indica que Australopithecus africanus tenía una dieta variada, que probablemente incluía frutas, nueces, raíces, así como pequeños animales e insectos. Se han encontrado fósiles de Australopithecus africanus en varios sitios de Sudáfrica, incluidos Sterkfontein, Makapanskat y otros complejos de cuevas. Estos sitios ahora son parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO llamado la Cuna de la Humanidad. Aunque se sabe poco sobre la estructura social del Australopithecus africanus, algunos investigadores sugieren que pudieron haber vivido en pequeños grupos y haber tenido formas tempranas de vínculos familiares. No hay pruebas convincentes de que Australopithecus africanus fabricara activamente herramientas de piedra. Sin embargo, podrían utilizar objetos simples como palos y piedras, para diversas tareas, como recolectar termitas o procesar alimentos vegetales. Australopithecus africanus ocupa un lugar importante en el árbol evolutivo humano, siendo uno de los primeros miembros del género Australopithecus, del que se cree que dio origen al género Homo, al que pertenece el ser humano moderno.
Paranthropus aethiopicus es una especie del género Paranthropus que vivió hace aproximadamente 2,5 millones de años en lo que hoy es África Oriental. Aquí hay algunos datos interesantes sobre Paranthropus aethiopicus, al que a veces se le llama cráneo negro, debido a la coloración de uno de los especímenes fósiles más famosos. Calavera negra, uno de los fósiles más famosos, el Paranthropus aethiopicus, encontrado en 1985 en la orilla occidental del lago Turkana en Kenia, recibió el sobrenombre de cráneo negro, debido a su coloración oscura única causada por la mineralización. Blackskull reveló que Paranthropus aethiopicus tenía un cerebro relativamente pequeño, comparable al volumen cerebral de los grandes simios modernos. El cráneo de esta especie se caracteriza por rasgos primitivos como un esqueleto facial prominente y enormes músculos masticatorios. La estructura de los dientes y las mandíbulas sugiere que Paranthropus aethiopicus tenía adaptaciones para alimentarse de alimentos sólidos como raíces, tubérculos y semillas. Esto indica que podría adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes consumiendo alimentos vegetales que requieren un esfuerzo considerable para masticar. Basándose en la anatomía del Paranthropus aethiopicus, se supone que caminaba principalmente sobre 2 patas, pero también podía pasar tiempo en los árboles, lo que indica un estilo de vida complejo con una combinación de hábitos terrestres y arbóreos. Paranthropus aethiopicus es considerado uno de los representantes más antiguos y primitivos del género Paranthropus. Puede representar un vínculo que une a los australopitecos anteriores con especies de Paranthropus posteriores, como Paranthropus boisei y Paranthropus robustus, que se caracterizan por rasgos más especializados adaptados a alimentarse de alimentos sólidos. Aunque los fósiles de Paranthropus aethiopicus son bastante raros en comparación con otros homínidos, cada nuevo hallazgo proporciona información importante sobre la evolución del género Paranthropus y la paleoecología de África durante el Plioceno. Australopithecus gari es una especie de homínido fósil descubierto en Etiopía que vivió hace aproximadamente 2,5 millones de años durante el Plioceno tardío. Australopithecus gari fue descrito por primera vez en 1999 a partir de fósiles encontrados cerca del lago Bisoftu en Etiopía. El nombre, gari, traducido del idioma efar significa sorpresa, lo que refleja la sorpresa que supuso el descubrimiento para los investigadores. Australopithecus gari tenía características anatómicas únicas, combinando características primitivas y más avanzadas. Tenía piernas largas en comparación con sus brazos, lo que puede indicar un bípedo más eficiente, marcha más larga que sus predecesores. Se encontraron herramientas de piedra y fósiles de animales con evidencia de carnicería cerca del sitio del descubrimiento de Australopithecus gari, lo que sugiere un posible uso de herramientas por parte de estos antiguos homínidos. Esta es una de las primeras evidencias del uso de herramientas por parte de miembros del género Australopithecus. El análisis del desgaste de los dientes sugiere que la dieta gari puede haber incluido alimentos tanto vegetales como animales, lo que indica una dieta más variada en comparación con otros australopitecos. Australopithecus gari desempeña un papel clave en la comprensión de la evolución humana porque puede haber sido el ancestro directo del género Homo, al que pertenece el ser humano moderno. Algunos investigadores sugieren que gari podría pasar a Homo habilis, uno de los primeros representantes de nuestro género. Por el momento, los restos fósiles de Australopithecus gari son pocos, lo que deja sin respuesta muchas preguntas sobre su estilo de vida y su estado evolutivo. Los hallazgos futuros pueden proporcionar más información sobre esta enigmática especie. Paranthropus boisei es una especie de homínido fósil que existió hace aproximadamente 2 millones de años en África Oriental. ¿Cascanueces? Al Paranthropus boisei a veces se le llama galleta de nueces debido a sus dientes posteriores extremadamente grandes y sus poderosas mandíbulas, que se cree que fueron adaptadas para moler alimentos duros y fibrosos como raíces y nueces. El primer ejemplar de Paranthropus boisei fue descubierto en 1959 en Oulde-Gougoury en Tanzania. Boisei tenía enormes músculos masticadores unidos a crestas en el cráneo conocidas como crestas sagitales, lo que les permitía masticar alimentos duros de manera eficiente.
A pesar de sus poderosas mandíbulas y dientes, el análisis del desgaste de los dientes reveló que la dieta del boisei consistía principalmente en materiales vegetales blandos como hojas y frutos, en lugar de alimentos duros como se pensaba anteriormente. Se han encontrado fósiles de boisei en muchos sitios de África Oriental, incluidos Kenia, Etiopía y Tanzania, lo que indica su amplia distribución y adaptación a diferentes condiciones ambientales. El tamaño del cerebro de boisei era relativamente pequeño, comparable al de otros australopitecos y significativamente más pequeño que el de los humanos modernos. Se cree que los boisei se extinguieron hace aproximadamente 1 millón de años, tal vez debido a cambios en el clima y el hábitat que hicieron que su dieta especializada fuera menos sostenible, o debido a la competencia con homínidos más adaptables como el género Homo. Se sabe poco sobre la estructura familiar y el comportamiento social de los boisei, pero su prevalencia y longevidad sugieren que tenían estrategias efectivas para la supervivencia y la interacción en grupos. Al mismo tiempo, hace 2 millones de años, Paranthropus robustus vivía en Sudáfrica. Paranthropus robustus fue descrito por primera vez en 1938 por científicos a partir de fósiles encontrados en la cueva Kromdraai en Sudáfrica. Al igual que otros miembros del género Paranthropus, robustus tenía mandíbulas muy fuertes y dientes grandes, especialmente los posteriores, lo que sugiere que su dieta incluía grandes cantidades de alimentos duros y fibrosos como raíces y semillas. En la parte superior del cráneo del robustus había una cresta sagital, que servía como punto de unión para los poderosos músculos de la masticación. Esta característica anatómica es característica de especies con una fuerte masticación. El tamaño del cerebro del robustus era relativamente pequeño, similar al tamaño del cerebro de otros australopitecos y significativamente más pequeño que el de los primeros miembros del género Homo. Aunque no se ha encontrado evidencia directa del uso de herramientas para P. robustus, algunos investigadores han sugerido que pueden haber usado herramientas simples para procesar alimentos vegetales o recolectar termitas. Robustus probablemente vivió en una variedad de ambientes, incluidos bosques y sabanas, lo que sugiere cierto grado de flexibilidad adaptativa. Se especula que los robustus se extinguieron debido a cambios en el medio ambiente que hicieron que su dieta especializada fuera menos sostenible, o debido a la competencia con otros homínidos, especialmente los primeros miembros del género Homo, que tenían una dieta más variada y una tecnología más avanzada. Homo habilis, que significa hombre hábil en latín, es uno de los primeros miembros del género Homo y se considera uno de nuestros ancestros más antiguos. Homo habilis fue descrito por primera vez en 1964 por Louis y Mary Leakey basándose en fósiles encontrados en Oulde Gougoury en Tanzania. Este descubrimiento cambió significativamente la comprensión de la línea evolutiva humana, proporcionando evidencia de la existencia del género Homo más antigua de lo que se pensaba. Homo habilis se asocia a menudo con la fabricación y el uso de las primeras herramientas de piedra, como se refleja en su nombre práctico. Estas herramientas primitivas, conocidas como herramientas oldubayenses, se utilizaban para cortar carne y plantas procesadoras. El Homo habilis tenía un cerebro relativamente grande en comparación con los australopitecos. Este aumento en el tamaño del cerebro indica un desarrollo cognitivo significativo. A pesar del aumento del tamaño del cerebro, el Homo habilis tenía brazos relativamente cortos y piernas largas, lo que indica una transición de un estilo de vida arbóreo a uno más erguido. Los estudios sobre el desgaste de los dientes en Homo habilis indican que su dieta era variada e incluía tanto alimentos vegetales como la carne. Esto indica el posible uso de herramientas para la obtención y procesamiento de alimentos. Existe una considerable controversia científica sobre si algunos hallazgos tradicionalmente clasificados como Homo habilis deberían incluirse en el género Homo. Algunos investigadores han sugerido que algunos de estos especímenes pueden estar más cerca del género Australopithecus. Se sabe poco sobre la esperanza de vida y el comportamiento social del Homo habilis, pero el tamaño y el desgaste de los dientes sugieren que pueden haber vivido más que sus ancestros australopitecos y pueden haber tenido estructuras sociales más complejas.
Los fósiles de Homo habilis se encuentran principalmente en África Oriental, incluidas Tanzania, Kenia y Etiopía, lo que indica su área de distribución relativamente limitada en comparación con especies más recientes del género Homo. Homo rudolfensis es una especie de homínido antiguo que vivió hace unos 2 millones de años y se encontró principalmente en África Oriental. Homo rudolfensis fue descrito por primera vez en 1972 a partir de un cráneo encontrado en la zona del lago Rudolf, ahora lago Turkana, en Kenia. El nombre de la especie, rudolfensis, proviene del nombre del lago donde se encontró este ejemplar. Homo rudolfensis se diferencia de otras especies tempranas del género Homo, como Homo habilis, por tener una cara más plana y un cráneo ancho con un mayor volumen cerebral. Existe una considerable controversia científica sobre si Homo rudolfensis es una especie separada o una variedad de Homo habilis. Algunos investigadores incluso sugieren que puede representar una forma temprana de Homo erectus o incluso un linaje separado no directamente relacionado con el género Homo. Los estudios de los dientes de Homo rudolfensis indican que tenía dientes grandes y pequeños, lo que puede indicar una dieta más variada en comparación con el Homo habilis. Los fósiles atribuidos a Homo rudolfensis son relativamente pocos en comparación con otras especies tempranas del género Homo, lo que lo convierte en uno de los ancestros humanos antiguos menos estudiados. El Homo erectus, que en latín significa hombre erguido, es una de las especies clave en la historia de la evolución humana. El Homo erectus existió durante mucho tiempo, aproximadamente 2 millones de años. Es una de las especies más longevas del género Homo. El Homo erectus fue el primero de nuestros antepasados en extenderse más allá de África, habitando diversas regiones de Eurasia, desde el sudeste asiático hasta Georgia. El Homo erectus se asocia a menudo con la llamada cultura achelense, que incluye herramientas de piedra más avanzadas que las oldubayenses utilizadas por especies anteriores de Homo. El Homo erectus pudo haber sido la primera especie en aprender a controlar el fuego, lo que influyó significativamente en su dieta, comportamiento social y capacidad para sobrevivir en ambientes fríos. El Homo erectus tenía un tipo de cuerpo más erguido y piernas más largas en comparación con sus ancestros anteriores, lo que lo hacía más un corredor eficaz y excursionista de largas distancias. El tamaño del cerebro del Homo erectus también ha aumentado en comparación con las especies anteriores. Algunos hallazgos arqueológicos, como fogatas bien conservadas y fosas comunes, pueden indicar el desarrollo de un comportamiento social más complejo y la posibilidad de cooperación en los grupos de Homo erectus. Los cambios en la estructura de los dientes y las mandíbulas del Homo erectus indican una dieta más variada, que incluye más alimentos de origen animal, lo que puede haber estado asociado con el uso de herramientas y fuego. El Homo heidelbergensis es un eslabón importante en la cadena de la evolución humana y vivió hace aproximadamente entre 600.000 y 200.000 años. Esta especie representa un potencial ancestro común tanto de los neandertales como de los humanos modernos. Homo heidelbergensis fue descrito por primera vez en 1907 después del descubrimiento de una mandíbula inferior en Mauer, cerca de Heidelberg, en Alemania. Este descubrimiento dio nombre a toda la especie. El cerebro del Homo heidelbergensis era significativamente más grande que el de sus predecesores, acercándose al tamaño del cerebro de los humanos modernos. Heidelbergensis utilizó herramientas de piedra más avanzadas que las especies anteriores. Estas herramientas se remontan a la cultura musteriense, característica de los neandertales, e incluyen puntas de lanza y otras herramientas que pueden haber sido utilizadas para cazar animales de gran tamaño. Hay evidencia de que Homo heidelbergensis participaba en la caza organizada, lo que indica un comportamiento social complejo y la capacidad de planificar. Es posible que este antepasado construyera refugios primitivos o utilizara refugios naturales, como cuevas, para protegerse de los climas fríos, especialmente en Europa.
Se han encontrado fósiles de esta especie en varias partes de Europa y África, así como en Asia Occidental, lo que indica una amplia distribución geográfica de estos representantes de los humanos antiguos. Homo heidelbergensis tenía un físico poderoso con hombros anchos y extremidades fuertes, lo que le permitió adaptarse a condiciones de supervivencia difíciles, incluidos climas fríos. Homo heidelbergensis a menudo se considera una especie intermedia entre Homo erectus y especies de Homo posteriores como los neandertales y posiblemente los primeros Homo sapiens, destacando su papel clave en la historia evolutiva humana. Homo neanderthalensis, o Neanderthal, es una de las especies fósiles más estudiadas y discutidas en la historia de la humanidad. Los neandertales vivieron en Europa y partes de Asia Occidental hace unos 400.000 a 40.000 años. Los primeros restos de Neanderthal fueron descubiertos en el Valle de Neanderthal en Alemania en 1856, lo que dio nombre a la especie. La importancia de este hallazgo no se entendió completamente en ese momento, y solo más tarde se reconoció como clave para comprender la evolución humana. Los neandertales lo harían están adaptados a la vida en climas fríos, lo que se refleja en su constitución robusta, nariz ancha y pecho grande. Sus cerebros eran comparables en tamaño al de los humanos modernos. Los neandertales utilizaban complejas herramientas de piedra que se remontan a la cultura musteriense. También utilizaron cola de alquitrán de abedul para asegurar las herramientas y es posible que incluso crearan joyas sencillas y objetos simbólicos. Los neandertales eran hábiles cazadores y preferían animales grandes como mamuts y ciervos. Su dieta era principalmente carne, pero una nueva investigación sugiere que su dieta también incluía plantas e incluso alimentos cocinados. Hay evidencia de ritos funerarios entre los neandertales, lo que indica la presencia de alguna forma de tradición cultural y posiblemente creencias en el más allá. Los humanos modernos de ascendencia no africana comparten entre un 1% y un 2% de ADN Neanderthal, resultado de un antiguo mestizaje entre nuestra especie. Investigaciones recientes sugieren que los neandertales podían crear arte primitivo y utilizar objetos simbólicos, lo que indica una mente más compleja de lo que se pensaba anteriormente. Los neandertales se extinguieron hace unos 40.000 años por razones que aún son objeto de debate. Los posibles impulsores de la extinción incluyen el cambio climático, la competencia con el Homo sapiens y la asimilación genética mediante el mestizaje. El Homo sapiens, u hombre moderno, es la única especie superviviente del género Homo. Tenemos características y logros únicos que nos diferencian de otras especies. El Homo sapiens apareció hace aproximadamente 300.000 años en África. Los primeros fósiles conocidos se encontraron en Marruecos. El tamaño promedio del cerebro humano moderno nos permite participar en pensamientos, planificación y creatividad complejos. El Homo sapiens ha desarrollado sistemas lingüísticos complejos para comunicarse y transferir conocimientos entre generaciones. Esto contribuyó al desarrollo cultural y tecnológico. El hombre moderno ha creado una amplia gama de herramientas y tecnologías, desde simples herramientas de piedra hasta computadoras y naves espaciales modernas, ampliando enormemente su capacidad para interactuar con el mundo que lo rodea. El Homo sapiens ha creado un arte y una cultura ricos, que incluyen pintura, música, literatura y religión, que reflejan nuestra capacidad de pensamiento abstracto y autoexpresión. Aunque todos los humanos modernos pertenecen a la misma especie, existe una importante diversidad genética entre las diferentes poblaciones, resultado de la adaptación a diferentes condiciones ambientales y migraciones históricas. El Homo sapiens es la única especie de homínidos que ha colonizado casi todos los rincones del planeta, adaptándose a una amplia gama de entornos, desde desiertos árticos hasta bosques tropicales. Las actividades del Homo sapiens han tenido un profundo impacto en el planeta, provocando cambios en los paisajes, el clima y la biodiversidad, lo que dio lugar a conceptos de épocas como el Antropoceno, enfatizando describiendo el papel de la humanidad en la historia geológica de la Tierra.
Homo floresiensis, a menudo llamado el Hobbit, debido a su pequeña estatura, representa uno de los descubrimientos más intrigantes e inesperados en el campo de la paleoantropología. Los restos de Homo floresiensis fueron descubiertos por primera vez en 2003 en la cueva Liang Bua en la isla de Flores en Indonesia. Este descubrimiento ha generado un importante interés y debate científico. Homo floresiensis se caracteriza por una estatura particularmente pequeña, y los adultos alcanzan alrededor de 1 metro de altura, significativamente más pequeños que los humanos modernos. El tamaño del cerebro del Homo floresiensis es comparable al de los chimpancés, pero hay evidencia de comportamientos complejos como la fabricación de herramientas. A pesar de su pequeño tamaño cerebral, Homo floresiensis fabricaba herramientas de piedra y puede haberlas utilizado para cazar pequeños elefantes estegodontos y luchar contra dragones de Komodo, lo que sugiere importantes capacidades cognitivas. Los fósiles de Homo floresiensis datan de hace 100.000 a 50.000 años, lo que significa que la especie coexistió con Homo sapiens y otras especies de homínidos durante el Pleistoceno tardío. Existen varias teorías sobre el origen del Homo floresiensis, incluida la hipótesis de que evolucionó a partir del Homo erectus a través de un proceso de enanismo insular, que suele observarse en animales aislados en islas con recursos limitados. Las razones de la extinción del Homo floresiensis no están del todo claras, pero pueden incluir actividad volcánica, cambio climático, competencia con el Homo sapiens o una combinación de estos factores. La existencia de Homo floresiensis ha provocado una revisión de algunas opiniones arraigadas sobre la evolución humana y ha provocado un debate sobre cuán diverso era el género Homo y cómo clasificar los diversos restos de homínidos que se han encontrado. Homo luzonensis es una especie de humanos antiguos descubierta relativamente recientemente que añade nuevas dimensiones a la comprensión de la evolución humana. Los restos de Homo luzonensis fueron encontrados en la cueva del Callao en la isla de Luzón en Filipinas. La descripción oficial de la especie se publicó en 2019, lo que la convierte en una de las incorporaciones más recientes al género Homo. Los fósiles se remontan a hace aproximadamente 50.000 a 67.000 años, lo que indica que Homo luzonensis pudo haber coexistido con Homo sapiens y otras especies de homínidos. Homo luzonensis tiene una combinación única de características, incluidos dientes muy pequeños y características de los huesos de las piernas y los brazos, que recuerdan tanto a las especies humanas más antiguas como a las más modernas. Algunas características de la mano y el pie recuerdan a los australopitecos, lo que plantea dudas sobre sus orígenes y relaciones evolutivas. Al igual que Homo floresiensis, Homo luzonensis puede ser un ejemplo de enanismo insular, un proceso en el que especies relativamente grandes reducen su tamaño cuando quedan aisladas en una isla con recursos limitados. Isla Luso se separó de otras grandes masas de tierra durante millones de años, lo que sugiere que Homo luzonensis puede haber evolucionado de forma aislada y que sus características únicas pueden ser el resultado de una adaptación a largo plazo al entorno local. Actualmente no hay evidencia directa del uso de herramientas por parte de Homo luzonensis, lo que deja abierta la pregunta de qué tecnologías y prácticas de comportamiento podría haber tenido esta especie. El descubrimiento del Homo luzonensis ha estimulado el debate sobre la complejidad y diversidad de las especies humanas antiguas y sobre cómo exactamente deben clasificarse los distintos hallazgos dentro del género Homo. Homo naledi es uno de los descubrimientos más misteriosos y apasionantes de la paleoantropología de los últimos años. Homo naledi fue descrito por primera vez en 2015 después del descubrimiento de sus restos en el sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica. La expedición, dirigida por el profesor Lee Berger, llamó la atención del mundo sobre el descubrimiento. Las investigaciones han fechado los restos de Homo naledi hace aproximadamente 335.000 a 236.000 años, lo que significa que pueden haber coexistido con el primer Homo sapiens. Homo naledi exhibe una notable combinación de características similares tanto a los primeros homínidos como a las especies posteriores de Homo. Tenía un cerebro pequeño, similar en tamaño al de un chimpancé, pero su estructura de dientes, piernas y brazos, y algunos aspectos de su cráneo eran similares a los de los humanos modernos.
Uno de los misterios más intrigantes que rodean al Homo naledi son sus posibles prácticas funerarias. Los restos fueron encontrados en una parte profunda e inaccesible de la cueva, lo que llevó a especular que los cuerpos pudieron haber sido colocados deliberadamente en la cueva. Esto plantea dudas sobre la complejidad conductual del Homo naledi. A pesar de su pequeño cerebro, Homo naledi tenía una constitución relativamente delgada, con una altura de aproximadamente 5 pies y un peso de casi 100 libras. Sus brazos y piernas indican la capacidad de moverse eficientemente con ambas piernas y posiblemente trepar a los árboles. El cerebro del Homo naledi era relativamente pequeño, lo que desafiaba el vínculo tradicional entre el tamaño del cerebro y la capacidad cognitiva. En Rising Star Cave se encontraron más de 1500 fragmentos pertenecientes a al menos 15 individuos de diferentes edades y sexos, lo que brinda una oportunidad única para estudiar la población de esta especie. Homo naledi resucita preguntas sobre cómo procedió exactamente la evolución humana y apoya la idea de que el mundo antiguo estaba habitado por múltiples especies de Homo cuyas existencias se superpusieron en el tiempo. Esta lista de especies humanas no es exhaustiva y puede cambiar con nuevos descubrimientos e investigaciones. Gracias por ver nuestro episodio. Dale me gusta y deja un comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y también pulsa la campanita para no perderte nuevos e interesantes vídeos del canal Real Unreal.